La salud mental en la República Dominicana es un tema de altísimo interés, en particular un interés humano y un interés por las implicaciones que tiene en términos de salud pública, por supuesto, la atención a las personas afectadas por problemas de salud mental. Ángel Almanzar es el director de salud mental del Ministerio de Salud Pública y además es director de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Santo Domingo desde hace cerca de 20 años. Ángel es un profesional reconocido de la psiquiatría, está con nosotros como representante del Ministerio de Salud Pública para este tema, esta materia que hemos comenzado a discutir desde este lunes y que nos interesa seguir discutiendo durante toda la semana. ¿Cuál es el estado, Ángel, en este momento de la salud mental en el país con las políticas puestas en marcha por el Ministerio, a tu cargo, para aprovechar las innovaciones que hay a nivel mundial en materia de salud mental? Muy bien, gracias por invitarme acá, me siento muy cómodo de verdad. La palabra adecuada sería de transformación, de grandes cambios, de profundos cambios. Para que tengamos una idea, hace 25 años y algunos meses hubo una famosa declaración en Caracas sobre salud mental que mandaba en ese momento a que los países de América fueran eliminando los manicomios. Los centros de reclusión de personas con padecimientos o enfermedades mentales. Así es. Y que se fuera aterrizando la salud mental vista desde la comunidad en las unidades de atención primaria. De eso hace 25 años y 5 meses. Hay una deuda entonces enorme en el tema salud mental en nuestro país y las políticas públicas. De hecho, lo que nos planteamos desde junio del año pasado es precisamente atacar en todos los frentes posibles, en el menor tiempo, todas las brechas que tenemos acumuladas en esa cenicienta que ha sido la salud mental en nuestro país. ¿Qué tenemos en marcha? Tenemos en marcha la transformación del manicomio en un centro de rehabilitación psicosocial. Tenemos en marcha la ampliación de cobertura, acercando a las comunidades los servicios de salud mental, desde los más complejos hasta los que están en la base de las pirámides de la salud pública, las UNAPS. Pero eso no significa, perdón, que se cierra el Hospital Psiquiátrico Padre Villini. No, no. Sino que se transforma y se convierte en un centro de rehabilitación psicosocial. Así es. ¿Qué implica un centro de rehabilitación psicosocial? ¿Qué es eso? Eso es un espacio humano desde el punto de vista de la atención, desde el punto de vista de los criterios de manejo a aquellos sujetos que cronificaron la enfermedad mental, que no tienen soporte familiar ni de su comunidad, y que entonces el Estado se hace garante de su vida. ¿Y eso no era lo mismo que hacía el Hospital Padre Villini, psiquiátrico? No, lo que le da categoría de hospital al Centro de Salud Mental Padre Villini es que tiene un área de internamiento, de intervención en crisis se llama, tiene un área de consulta y tiene un área de emergencia. Ya sacamos la consulta del Centro de Salud Mental Padre Villini. Todavía tenemos la unidad de intervención en crisis, que ese es el espacio cumbre, porque una unidad de intervención en crisis maneja no importa cuál patología, de cuál trastorno mental, teniendo la capacidad para resolutarla. Pero no hay un proceso de achicamiento, Ángel, del espacio físico del hospital. No están estableciendo centros comerciales, negocios, etcétera, ahí en donde estaba el hospital. No. De hecho, empezamos mandando mensajes tumbando los pabellones antiguos que estaban ya en peligro de desplomarse. Sí. Y solamente desde el punto de vista de ingeniería nos dijeron los pabellones que sirven para transformarse, para arreglarse, son estos y estos. Esos están ahí y se están interviniendo ahora mismo.
Ya. Eso significa que se van a establecer talleres de formación, talleres para el trabajo, compromiso o integración de la persona a labores productivas. ¿Es eso? Esa es la idea. Es la idea de que esas personas que estaban ahí como desechos humanos, y solamente tenemos que ver los históricos registrados en más de un programa de televisión, de en qué condiciones vivían estas personas que estaban ahí dentro. Bueno, pues la idea es hacerle la vida digna, intentando revertir el daño de enajenación y viendo en qué medida, en qué posibilidad podemos recuperarlos, hacerlos gente productivos y colocarlos en la comunidad. Eso significa entonces que es una población flotante o es una población permanente de entre 90 y 100 personas que están ahí, que caben ahí. ¿Y qué pasa con los demás? Con los otros que están en las provincias, en la misma capital, en los pueblos. ¿Qué ocurre? ¿Quién los atiende? Hay otras instancias gubernamentales que sabemos que están interviniendo en esos fines. Ahora bien, ni en este país, ni en ningún país del mundo, el Estado tendrá capacidad para absorber continuamente las personas que se van a la calle. No la hay. De hecho, hay una especie de confusión con los deambulantes. Sí. Todo el mundo cree que todo el que está en la calle deambulando es un paciente con un trastorno mental. Y no es cierto. De hecho, hay sujetos que están en la calle porque han decidido hacerlo. Vivir en la calle. Vivir en la calle. En este país y en todos los países del mundo. Pero en la calle de Santo Domingo nosotros vemos personas con harapientas, personas desnudas o semidesnudas, personas incluso con gestos. Así es. A veces agresivos, pidiendo en la calle con una piedra en la mano, por ejemplo. Esas personas, ¿cómo pueden ser consideradas? Sí, posiblemente estos califiquen para reubicarse en el centro de rehabilitación psicosocial. De hecho, tiene que haber ya algunos 15, 17, 18 quizás menos en la calle ya. Porque discretamente, según hemos habilitado espacios allá, los han ido integrando. Sí, lo hemos llevado allá. Pero será una capacidad tope. Y hay otro miedo, y lo debo decir acá. Cuando no hay, una de las peores cargas que puede tener una familia es tener, y sobre todo una familia pobre, es tener un paciente con un trastorno mental. Porque es costoso emocionalmente y porque es muy costoso económicamente. Sí. Entonces, si vemos que el Estado se está haciendo garante de algunos de ellos, es posible que yo me sienta tentado a sacarlo de detrás del patio, desde la casita de atrás, desde el grillete, y colocarlo en la calle. Y no tendremos capacidad para eso. No la vamos a tener. Es decir, que son muchos, entonces. Sí, presumimos que son muchos. Tenemos censos y hemos recabado informaciones en algunos pueblos. Te oí hablar de un dato de que era aproximadamente un 2% de la población. No. El dato del 2%, del 1%, el 1% de la población mundial se sabe ya que tiene algún trastorno psicótico de la personalidad. Y de ese 1%, muchos llegan a cronificarse y terminan en la calle. Dependiendo de las capacidades que tenga el gobierno, que tenga la familia, que tenga la comunidad, para no permitir que se cronifiquen. Ya. Bueno, vamos a hacer una pausa. Hay un tema que tocaste hace un momento, que es el tema de la pobreza y cómo las infecciones o enfermedades psicóticas, por ejemplo, tienen que ver con la pobreza. De ese tema yo quiero que hablemos en nuestro segundo segmento, con Ángel Almanzar, sobre la salud mental en la República Dominicana y el tratamiento para estas personas. La pobreza en la República Dominicana está bastante extendida. Un alto porcentaje de la población hay quienes dicen
que el 40% de la población dominicana vive en condiciones de pobreza. Eso significa que las personas con padecimientos psicóticos o enfermedades mentales también representan un alto porcentaje de los que están en niveles de pobreza. ¿Cómo se puede, Ángel, hacer esto sin que resulte un abandono? Sacarlo de un centro hospitalario o de un centro de regeneración y enviarlo a su comunidad, que es el lugar en donde se supone que se podría recuperar. A ver, es muy complejo todo esto y es un drama. Y es un drama humano de unas dimensiones que espantan muchas veces. Obviamente, tenemos que intervenir. Y lo que nos hemos planteado desde el Ministerio es la palabra clave que yo dije al principio: ampliar cobertura. Yeah. Colocar cerca de las comunidades los recursos humanos con capacidad resolutiva. ¿Qué estamos haciendo? En este momento, hace un año, igual que ahora todavía, ¿cuántas camas de intervención en crisis teníamos? 70 más o menos, 68, 72, 70. El plan, ¿qué contempla? Contempla llevar camas de intervención en crisis a 168. O sea, aumentarlas en 100. Pero ¿dónde estaban ubicadas? Distribuidas en diferentes lugares. Exacto. ¿Dónde estaban ubicadas? Estaban ubicadas unas 12, 13, 14 en el psiquiátrico Padre Villini, en el hospital Moscoso Puello, en el AIBAR, en Santiago, en San Francisco y en San Cristóbal. Y ya, ahí terminamos. Ahora, ¿qué tenemos? En un mes o menos de un mes, estamos inaugurando las primeras 2 de esas viejas intervenidas y 5 nuevas. Hospital Darío Contreras, Hospital Santo Socorro, Hospital Jacinto Mañón, Hospital Calventi. Remodelada la de San Cristóbal, remodelada la del Moscoso Puello. Se está haciendo la del AIBAR, que aunque funciona ahora mismo, pero en el AIBAR nuevo habrá una unidad, la mayor, con 40 camas. Vamos a inaugurar en menos de un mes ya Barahona y vamos a inaugurar San Juan de la Maguana. Ya tenemos los planos para intervenir desde OISOE a el MUSA de San Pedro de Macorís, la Altagracia de Higüey, Morilloquín de la Vega, el Bogar de Mao, la de Santiago está casi lista también, se entrega ahora en la primera etapa, Cabral Ibáez, y vamos también a hacer una en Puerto Plata. O sea, estamos colocando en cada región sanitaria, como están divididas en el Ministerio, al menos una unidad. Y en esos hospitales hay personas profesionales con capacidad para brindar atención a estos. Así es. De hecho, en todos estos lugares donde tendremos unidades de intervención en crisis, que es lo que donde se tiene capacidad para intervenir en los trastornos de salud mental, sí hay personal. Pero vamos más lejos todavía. La ampliación de cobertura implica que en los 43 hospitales donde tenemos psiquiatras nombrados, en esos servicios, la cartera de servicios de ese hospital tiene que adosar también ingresos hospitalarios, al menos con 2 camas, una para mujeres y una para hombres, las patologías psiquiátricas. Igual como lo hace para medicina interna, para nefrología, para ginecobstetricia, cual que sea la especialidad. Porque no tiene que haber diferenciación en la cartera de servicios del hospital, negándole derechos a los pacientes nuestros. Una de las críticas que formuló el doctor Nelson Moreno Ceballos, con quien conversamos esta semana, sobre el tema de la eliminación del manicomio o del centro de reclusión de personas que han entrado en crisis, es que la pobreza de la sociedad dominicana impide que algo así sea factible en nuestro país. Hay muchas cosas que presumimos que no son factibles y no hacemos el esfuerzo para intentarlo al menos. Creíamos que no podíamos llegar a tener unas elecciones más libres, más limpias. Estamos en ese proceso. Yo apuesto por el cambio. Yo apuesto por esto. Yo apuesto porque
desde nuestra oficina estamos capacitando a las unidades de atención primaria, al recurso humano de las unidades de atención primaria, para que cuando un paciente que se le da de alta de una unidad de intervención en crisis sea capturado por la UNAP y ese paciente sea adherente al tratamiento, y le damos educación desde la UNAP a la familia y a la comunidad para que ese paciente no recaiga tan prontamente. Estamos trabajando con Promese en un programa que hay bellísimo, CLIPE. Es decir, que se le aportan los medicamentos que estos pacientes requieren. Exactamente. Y lo van a tener que ir a buscar a la UNAP correspondiente. Y con eso garantizamos que el médico de la UNAP vea al sujeto y no permita que haga una crisis más profunda. O sea, tenemos que ir arañando con lo que tenemos a mano, pero es con voluntades también. Ya. El criterio que nos expresó el doctor Nelson Moreno Ceballos es que en el Ministerio de Salud y la Dirección de Salud Mental habían soltado 120 locos que estaban en el Padre Villín. Yo voy a invitar a Nelson, un gran amigo a quien yo distingo y aprecio mucho, a que nos acompañe al hospital, a lo que es hospital todavía. Sí. Y yo invito a la prensa que vaya también. Y le vamos a abrir las puertas para que vean. Ya. Para que vean. Sí. Ángel, hay un aspecto que me inquieta mucho y es el que está vinculado con el uso de drogas y otros tipos de adicciones, que está vinculado con el deterioro de las personas en materia de salud mental. Ahí estamos trabajando también. Ahí estamos trabajando. A ver, ¿qué están haciendo ustedes en ese sentido? Lo primero es que en el Hospital Santo Socorro está casi a punto de terminar su construcción la primera unidad de intervención en crisis para niños, niñas y adolescentes. Aún el hospital Robert Reed no tiene capacidad de internamiento en salud mental para niños, niñas y adolescentes. Ahí lo vamos a tener. Hay otro proyecto que viene grande el año entrante, por el año entrante será, donde habrá una unidad grande. Tenemos ya el primer espacio, el primer centro de tratamiento para adultos en los predios del Hospital Moscoso Puello. Estamos trabajando, de hecho, yo vengo de una reunión con el señor procurador. Estamos trabajando con Procuraduría porque lo que estamos intentando es que a aquellos usuarios que, porque la policía les atrapa con una porción mínima, van a la cárcel y se dañan más. Entonces, estamos haciendo negociaciones para que esas personas, desde los juzgados, sean referidos a los servicios de salud, intentando alejarle del vicio y que no se agrave su condición ingresado en régimen penitenciario. Ya, pero no todos los usuarios de drogas y fármacos adictivos, por ejemplo, pueden ser considerados como enfermos mentales. Claro que no, no. Estamos... Una persona detectada utilizando marihuana, por ejemplo, enviarla a un centro de salud. A un servicio externo de salud mental, para tratarle su adicción. Ya. Para tratarle la adicción. No, pero no por la adicción que vaya a la cárcel. No por la adicción, exactamente. Muy bien. Hacemos una pausa y retornamos en un momento en este diálogo con Ángel Almanzar, director del área de salud mental, Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. En un momento. Ángel Almanzar, ¿cuáles son las otras actividades que hace el departamento del área de salud mental, del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, en estos casos de que la gente no tenga la percepción de que hay demasiados locos y que incluso estamos en peligro por la existencia de tantos locos que ya soltaron? Yo voy a empezar criticando a la sociedad, y yo soy parte de la sociedad. Claro. Sí. La sociedad es exquisita exigiendo derechos, pero es muy poco dada a cumplir con sus deberes. Yeah. Lo vemos en el tránsito, lo vemos en todo, lo vemos haciendo la fila en un sitio. Pero eso no es atribuible solo a la sociedad, sino a la falta de
cumplimiento de la ley por parte de las autoridades que no aplican la ley. También. Hay un combo, pero cuando yo decido en esa 27 de febrero hacer mi fila desde el túnel anterior para entrar en el túnel grande, no hay AMED cercanos, están distantes, están en la boca del túnel grande. Claro. Pero sin embargo, yo veo cada mañana que cientos de vehículos se quieren entrar delante de mí. Se entran delante de ti, claro, por Entonces, supuesto. Entonces, bueno, pero yo aterrizo en esto. ¿Qué más estamos haciendo? Junto con la Sociedad de Psiquiatría tenemos ya los protocolos de atención. Es un paso de avance enorme. Ya. Y se aprobaron los protocolos de atención. Sí, ya. Tanto en intervención en crisis como en las demás patologías psiquiátricas. Ok, muy bien. En todas las patologías de salud mental están hechos todos, y ese aval, ese espaldarazo hay que dárselo a la Sociedad de Psiquiatría y sobre todo a la persona de Vicente Vargas Lemonnier, que se tiró eso encima, y ya los tenemos. De hecho, los primeros se van a publicitar en pocos días en el ministerio. Estamos haciendo más. ¿Por qué un paciente con un trastorno mental que va a la emergencia de un hospital, desde antes de la puerta, el que está con el garrote adelante, bueno, ya eso está desapareciendo? No lo deja entrar. No lo deja entrar. Pues no, estamos capacitando a todos los servicios de emergencia de los grandes hospitales ahora en urgencias psiquiátricas y en manejo de contención. Intentando de que el miedo se vaya perdiendo, de que la discriminación se vaya apagando y que el estigma se vaya amortiguando. Ese es un problema serio, realmente. El miedo, el estigma, la agresión, la burla. Es más la agresión de la comunidad al paciente, al sujeto con un trastorno mental, que del trastornado mental a la comunidad. Entonces es incorrecto sacar a las personas del centro donde estaba y enviarlo a la comunidad como el lugar idóneo para rehabilitarse. La comunidad es el lugar idóneo, porque es en la comunidad que se vive. Pero es la comunidad la más agresiva, entonces. Claro lo que sí, fue lo que dije desde un principio. Sí, claro. Sí. ¿Por qué entonces? Habría que los sociólogos nos ayuden, porque los psicólogos no sabemos por qué. Los psiquiatras no sabemos por qué. La función nuestra tiene que ser, básicamente, atender al sujeto con un trastorno mental en una unidad de intervención en crisis, mitigar la crisis, conjurar la crisis, dominar la crisis, y que el sujeto vaya a su comunidad y siga siendo un ente productivo, que siga cumpliendo con sus visitas al especialista, que siga siendo adherente al tratamiento. No van a haber recaídas, y si las hay, van a ser muy pequeñitas y fácilmente controlables, y no tendríamos pacientes crónicos en las calles. Pero Ángel, va a ser necesario un proceso de reeducación o de orientación e información con la comunidad para que reciba e integre y ayude a estas personas con discapacidad. Tenemos ejemplos. Gualey es el mejor ejemplo de una comunidad que se entrega a sus pacientes. Ya, pero eso es bueno que lo digamos entonces. No sabía que hay alguna experiencia que ustedes conozcan de Gualey. Sí. ¿En qué consiste esa experiencia? Hay un centro de salud mental, se llama así, Centro de Salud Mental Comunitario en Gualey, que ahora, con la nueva barquita y tal, están trabajando en condiciones muy precarias. Pero es un centro paradigmático, porque ahí hay un equipo de trabajadores en salud mental con la comunidad integrada que maneja a sus pacientes. Y hay una integración fabulosa. ¿De la comunidad? De la comunidad con los pacientes y sus familiares. ¿Y cómo interviene el salud mental del Ministerio de Salud Pública? Lo ha apoyado dándole, bueno, le hemos contratado personal, le damos apoyo para diferentes actividades y le damos insumos, implementos. Sería bueno que se le invitara acá y que ellos vengan, 2 o 3 de ellos, de los directivos, y den su experiencia. Estamos montando lo mismo ahora en San Juan de la Maguana. También. Sí, y ya se está lista a inaugurarse también un centro de salud mental comunitario. Ya. ¿Y cuántas personas hay en Gualey que estén asistiendo a este centro de salud mental comunitario? Esos datos yo no los tengo a mano. Sería buenísimo que ellos sean invitados acá y que ellos puedan manifestar su experiencia y dar los números que tienen a mano. De hecho, yo digo claramente acá al final, si el enfoque en salud mental no es comunitario,
con todo lo que ello implica, no habrá nunca capacidad suficiente en este país, ni de recursos humanos, ni de recursos económicos, para intentar salvar la brecha que tenemos y ponernos a tono con países más civilizados. Ya. ¿Hay experiencia de casos de recuperación en la comunidad versus los casos de recuperación en centros de reclusión? Claro que sí. De hecho, vuelvo a Gualey de nuevo. No es solo Gualey, hay otros centros también. Tenemos otros centros. Hay un hospital de día en el Moscoso Puello, que es un hospital de día. Es un espacio con recursos humanos capacitados que reciben a los sujetos, a las personas que salieron de una crisis y que la familia no puede tenerlo en su casa, o que no se ha integrado a su trabajo todavía y se pasa la mañana hasta luego del almuerzo en este espacio con diferentes actividades y siendo adherente al tratamiento, que es la clave para que no haya recaída. Ya. ¿Y tenemos experiencia? El centro se responsabiliza de la permanencia y la adherencia al tratamiento. Así es. De la persona con la deficiencia mental. Con el trastorno trastorno mental. Sí. Bien. En el tema de trastornos mentales, ¿cuál es el problema principal que tenemos en la sociedad dominicana? Bueno, depende si es público o privado. A nivel privado vemos muchísimos trastornos de ansiedad, depresiones también a nivel privado, público, perdón. A nivel público, depresión, trastornos que son trastornos del estado de ánimo, ya sea por depresión o por manía, bipolaridad se le llama. Sí. Pero también estas grandes patologías que son las que más trastornan el ambiente, que son los trastornos psicóticos, sean esto del tipo de las esquizofrenias o de las demencias. Ya. Y entre estos pacientes con esquizofrenia o demencia, por ejemplo, hay casos de suicidio. El suicidio es un, ¿cómo digo yo? El suicidio se da más frecuentemente en pacientes depresivos. Depresivos. Ya luego pasa a los trastornos psicóticos, pero primero es en depresivos. De hecho, es obligatorio que en una entrevista a una persona que se presume que está depresiva, que se le pregunte directamente, ¿has pensado en mejor no estar vivo? ¿Has pensado, y si se va más lejos todavía, ¿has pensado en quitarte la vida? ¿Lo has planificado? Son gradaciones de preguntas. Sí, pero hay que hacerlas siempre en un depresivo, porque forma parte de todo el cortejo sintomático del depresivo. Y es parte el tema del suicidio es parte del problema de salud mental. Obviamente, es principalísimo. De hecho, tenemos un observatorio de suicidio en el país. Y depende del área de salud mental. Sí, depende de mi oficina. De tu oficina. Sí, de hecho, cada mes se hace un corte para ver cuál es el comportamiento y ya estamos bajando, investigando las causas. Y sabemos ya grupo etario, lugar, modo. Clase social. También. Son aspectos importantes que es bueno conocer. Sí, pero ustedes tienen que dar más información sobre lo que está pasando con la salud mental en República Dominicana, Ángel. Es una exhortación, nada más que una exhortación. Vamos a seguir con las entrevistas esta semana. Pero anótalo, es bueno. Hay que dar información porque hay que integrar a la comunidad. Y yo creo que la comunidad se integra a través de la recepción de información de calidad y confiable. Y entiendo que la información más confiable la tiene el Ministerio de Salud Pública y el Departamento de Salud Mental que tú diriges. Muchas gracias, Ángel Almanzar, por este diálogo sobre lo que hace el gobierno y el Ministerio de Salud en materia de prevención y de apoyo a las personas con enfermedades mentales en la República Dominicana. Es un tema que merece, por supuesto, nuestro reconocimiento y, por supuesto, que también, como ha dicho Ángel, merece la integración de la comunidad, la comprensión de la comunidad y el apoyo de la comunidad, evitando las burlas, evitando el acoso, evitando la agresión y evitando muchas otras manifestaciones que hay de estigma y de rechazo a estas personas que necesitan apoyo fundamentalmente. Gracias por la compañía.